del Señor. Los hermanos se están conectando, estamos llegando ya en línea. Dios les bendiga a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos. Pongo un poquito abajo la cámara, así. Perfecto, perfecto, mucho mejor. Dios le bendiga, hermana Luz, bienvenida, amén. Bienvenidos a todos los que se están colocando en línea por la gracia del Señor. Ya vamos a iniciar una serie de preguntas que los hermanos queremos analizar con la ayuda del Señor. Amén. Queremos que el Señor nos ayude en esta mañana, nos bendiga con su palabra, dando respuesta, que sea el Espíritu Santo dando respuesta a todas nuestras inquietudes. Hermana Susana Barrios desde Argentina, Dios le bendiga, hermano. God bless you, brother Darwin. Darwin Mora, amén, hermano Darwin. Hoy sí es el día para las preguntas. Que el Señor nos ayude, que sea el Espíritu Santo dando respuestas. En mí no hay respuestas sino el Señor. Hermana Carmen Cristancho, Dios le bendiga, bienvenida. Saludos a su esposo, hermana Carmen. Hermana Nelly Caballero, Dios le bendiga, amén. Un saludo especial. Lidia Loaiza, saludos desde Lima, Perú, amén, Dios le bendiga. También a mi bella madre que está en Facebook, Dios le bendiga, amén. Miriam Ruiz, Dios le bendiga, hermana Miriam, saludos al hermano Luis y a su suegra, bendito sea el Señor. Hermana Elsie Pacheco, Belén, Dios le bendiga, saludos a Octavio y a la familia allá en el Perú, bendito sea el Señor. Qué bueno es el Señor, amén, amén. Hermano Oliva Porra, Dios le bendiga. Saludos también a su familia. Los llevo en oración, a sus hijos, a su esposo. Miriam Ruiz, que el Señor los siga bendiciendo, amén. Carmen Cristancho, amén, amén. Seguimos saludando a todos los hermanos que se están conectando. Como yo les expliqué ayer, aquí yo tengo el grupo, aquí es donde estamos todos ya inscritos, estamos esperando. Aquí es donde yo manejo el chat. Para mí es más fácil manejar el chat desde aquí. Amén. Esta plataforma. Juan Carlos Chumpitá, Dios le bendiga desde Lima. Andrés Medina, Dios le bendiga, mi hermano. Qué bueno. Amén. Me alegro en saludarlo, hermano Andrés. En sintonía en vivo. Todo. Amén. Saludo a todos los hermanos. Danibis Jeans, Viviana Coyoa, buenos días. Sea bendecido. Shalom, shalom. Desde Chile. Amén. Lady Quiroga, Dios le bendiga. Hermano Marco Torres, Dios le bendiga. Amén. Entonces, compartamos el link, por favor, el de Facebook. Amén. Hermanita Marta, Dios le bendiga. Gusto en saludarlos a todos. Compartamos el link de Facebook, les agradezco. Y quedémonos acá en YouTube, porque en YouTube es donde me centro con las preguntas. Pero Facebook para otra audiencia, para que ellos también vean. María Angélica, Dios le bendiga. Saludos también a su bella madre, la hermana María, el hermano Jesús. Me imagino que él está trabajando ahorita. Pero también a su sobrina, amén, que está ahí en casa, que el Señor le bendiga. Bendito sea el Señor, amén, hermana Elsie, Dios le bendiga. Compartan el link de Facebook, ya les doy el link para que ustedes lo compartan. Alabanzas al Señor. Ya vamos a dar inicio, ya, hermana Juanita Arroyo, Dios le bendiga. Amén. Aquí trabajando, pero en sintonía, gloria a Dios. Así le pasa también a la hermana Marixa Bernal. Está trabajando y también en sintonía. Bendito sea el Señor. Bueno, amados hermanos, ¿qué les iba a decir? Compartamos el link de Facebook, por favor, para que otros también reciban la bendición. Ya nos estamos organizando para las preguntas y respuestas. Esto se va a poner bueno con la ayuda del Señor porque Dios está con nosotros. Amén. Compartan el link de Facebook. Les agradezco, por favor. Alabanzas a Jesús. Qué bueno es el Señor. Ana Quintero, Dios le bendiga. Bienvenida. Amén. Susi Archila, Dios le bendiga. También está en Facebook. Alabanzas al Señor. Entonces, la página de Facebook, la mía es esta. Gloria a Dios. Susi Archila, Dios le bendiga. Amén. Saludamos a todos. Aleluya. Ok, Carmen Cristancho, pastor, cuando Dios sopló
sobre la nariz, aliento de vida dan, esto viene a ser el alma. Sí, Señor, ahí es el momento donde se crea el alma, pero ya vamos a empezar. Pilar Godacano, Dios le bendiga, amén. Alabanzas a Jesús. Raquel Suazo, desde Nueva York, Dios le bendiga, amén. Lidia Loaiza, amén, amén. Estamos saludando a todos, ya vamos a iniciar. Compartan el link, por favor, el link de mi página de fanpage de Facebook. Ayúdenme a promover esa página, por favor. Denle like ahí, ya le puse el link y compartan, ahí lo estoy transmitiendo también en Facebook para que otros también vean. Compartanlo en grupos, les agradezco. Amén. Aquaman Pesas, buenos días, Pastor Alex, bendiciones en el Señor. Oremos por la familia que se han unido en el Señor, amén. Hoy en la noche tenemos el culto, amados hermanos. Hoy estamos aquí en la clase de la exposición teológica de la Biblia, amén. Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Padre, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad. Bendecimos tu nombre, Padre. Te glorificamos, te honramos. Te damos gracias, Señor, por ser bueno, por ser maravilloso. Te doy toda la gloria, te doy toda la alabanza, Padre. Bendigo tu nombre, Señor, bendigo tu nombre, porque solo tú eres santo, porque solo tú eres bello, porque solo tú eres maravilloso, Señor. No hay nadie como tú, te glorificamos, te honramos, Señor. Te damos todo honor, toda gloria, porque para siempre es tu misericordia, porque para siempre es tu bondad, Señor. No hay nadie como tú, Jesús, digno en el cielo y en la tierra de recibir la gloria y el honor. Te amo, te alabo, te adoro, te bendigo, te exalto. Señor, me humillo delante de ti, te pido misericordia. Te pido por favor que bendigas a tu pueblo. Tu pueblo está sediento, hambriento, deseoso de tu palabra, deseoso de tu presencia. Háblales, Padre, bendícenos, acláranos dudas. Queremos que tú nos respondas, Espíritu Santo, que no sea yo. Me escondo detrás de ti, Espíritu Santo, pidiéndote por favor que tomes de Cristo y nos lo hagas saber, que nos enseñes todas las cosas, que nos guíes a toda verdad y que glorifiques solamente al Señor. Permita que tu palabra fluya en mi mente, en mi corazón. Tu palabra dice en Mateo 10, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que fuere dado en esa hora, eso hablad, porque no sois vosotros, sino el Espíritu. Habla a través de mi vida, Espíritu Santo. Pon tus palabras en mi mente, en mi corazón y responde a tu pueblo, Señor, todas las inquietudes. En el nombre de Jesús, también reprendo los demonios que se levantan y se oponen a esta transmisión. Echa fuera, fuera en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te doy gracias. Salva a los perdidos. Reconcilia a los descarriados, Señor. Trae vida, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Para tu gloria, para tu honra, Padre. Bendigo tu nombre, te doy gracias. En el nombre de Jesús. Mil gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, ya preparémonos las preguntas. La hermana Carmen Cristancho nos ganó de mano. Amén. Bendito sea el Señor. Alabanzas a Jesús. Bendito sea el Señor. Alabanzas a Jesús. Aleluya. Déjame ver. Oh, gloria a Dios. Espera un momentico, hermano. Alabanzas al Señor. Qué bueno es el Señor, ¿cierto, hermanos? Alabanzas al Señor. Déjame ver un momentico, ya vamos a entrar. Bendito sea. Aleluya. Listo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Oh, gloria a Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Bueno, ahora sí entramos. Vamos a ver las preguntas. Hermano Cindy, Dios le bendiga. Hermano Richard Duarte, Dios le bendiga. Amén. Bueno, pastor, está buena la pregunta, hermana Carmen. En la tierra no llovió. Esa es una inquietud que siempre ha habido. Bendito sea el Señor. Amén. Pero por falta de comprensión se ha dado una mala interpretación. Bueno, nombremos esa, hermana Carmen Cristancho. Pastor, ¿en la tierra no llovió solo hasta que vino el diluvio? No.
Eso es una mala interpretación de Génesis capítulo 2, el verso, creo que 6. Vamos a ir al verso, Génesis capítulo 2. Dice, sí, 6. Pero recuerden, hermanos, es que ¿sabe cuál es el problema? Que a nosotros fuimos formados de una manera de que leemos textos e interpretamos textos aislados de sus contextos. Y ese es un problema, amados hermanos. Eso es como cuando está la guerra política o entre uno y otra persona y sacan una frase de la persona sin fuera del contexto. Eso es como decir yo, Dios no existe. Y el pastor Allen lo dijo, miren, lo acabo de decir, Dios no existe. Y yo estaba ese día citando el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, Dios no existe. Entonces, no citan lo que yo dije anteriormente. Dice el necio en su corazón. Eso no lo citan, solamente citaron Dios no existe. Entonces, lo mismo ha pasado cuando se aísla un verso bíblico de su contexto. Para poder entender el verso 6, obviamente hay un contexto. El contexto gramatical son los versos anteriores que forman una estructura, desde el verso 4 hasta el verso 6. Pero obvio, eso también tiene un contexto del capítulo 1 y también tiene un contexto de toda la Biblia. Un versículo bíblico no puede contradecir toda la teología bíblica, tiene que estar en armonía. Entonces, por lo tanto, el verso 6 que dice, y si lo leemos fuera del contexto, es como si leyéramos Salmo 14:1, solamente una parte del texto. No existe Dios, Dios no existe. Amén. Entonces, leemos, sino que subía un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces, muchos, por no meditar en la escritura y no saber comprender lo que es, esto se llama hermenéutica. La hermenéutica nos ayuda a desligarnos de los versos bíblicos, a desligarnos de los capítulos y a leer la escritura como fue escrita en su modo original, sin capítulos y sin versos. ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces, y muchos han citado ese texto en revistas y libros para decir de que en el tiempo antes del diluvio no llovía, que eso fue un milagro y los predicadores lo decíamos, inclusive yo cometí ese error, que no caía lluvia. Pero si usted mira el contexto, está hablando del estado original de la tierra antes de que Dios empezara a formarla, la tercera fase. Primera fase, creó Dios los cielos, donde está el reino de Dios y el universo. Amén. Inclusive el sol, etcétera, las estrellas. La segunda fase, la tierra. Amén. Después hizo la tierra, pero la tierra estaba desordenada y vacía, y el espíritu y las tinieblas estaban sobre la faz del océano primigenio. Amén. Entonces, ahí en ese estado es que vamos al capítulo 2, verso 4 al 6. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día en que Jehová Dios hizo la tierra. Amén. Antes que toda planta del campo fuese en la tierra. Antes que toda hierba del campo naciese. Y luego da una explicación por qué no había nacido plantas en la tierra e hierbas en la tierra. Y dice la razón. Porque Jehová Dios no había hecho llover sobre la tierra. Entonces, eso da una explicación científica, amén, de que las plantas surgen cuando Dios hizo llover sobre la tierra. O sea, Dios primero separa las aguas de la tierra, amén, pone unas sobre la expansión que son las nubes y otras las deja en el mar, en el océano primigenio. Luego da la orden en el tercer día que se seque, separar las aguas de lo seco, y las separa y llama mares, el gran océano, y deja lo seco. Las montañas surgen, como le cité el Salmo. Pero después dice el Señor que la tierra produzca hierba y árboles. Obviamente se omite, pero el verso 5 de Génesis capítulo 2 dice claramente que Jehová
hizo llover sobre la tierra para que fuese las plantas y toda hierba del campo. Entonces eso quiere decir de que sí llovía en la tierra. Amén. ¿Y por qué dice sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba la faz de toda la tierra? Era el estado primigenio antes de que las plantas subieran, antes de que toda hierba del campo fuese en la tierra, antes de que el hombre estuviese en la tierra para labrar la tierra. Esa era la condición. Entonces hay que leer ese contexto. Por supuesto, se ha interpretado de esa manera. Bendito sea el Señor. Bueno, la siguiente pregunta, bueno, pastor, a ver, Gonzalo Mantilla, Dios le bendiga, hermano Gonzalo. Marcos, pastor, la Biblia dice que Dios, cuando Adán peca, dice que Dios, el hombre, conoce el bien y el mal. Ahora no vaya a entrar su mano y coma del árbol de la vida. Dios había prohibido comer del árbol del bien y el mal. De esto no se menciona. ¿Adán había comido antes del árbol de la vida? Sí, claro, claro. Ayer yo lo mencioné, amén, que el árbol de la vida tenía varias funciones. Primero le ofrecía inmortalidad al cuerpo de Adán. O sea, el árbol de la vida era un mensaje que Dios le estaba dando. Usted depende de la obediencia a mí, amén, de que refleje a la naturaleza mi carácter de santidad, de justicia, de bondad, de amor, de rectitud, porque el día que desobedezca ya no va a tener más derecho. Amén. La escritura omite la comunicación que tenía Dios con Adán, pero Adán hablaba con Dios. Prueba de ello está en Génesis 3:8. Dice que la voz de Dios se paseaba en el huerto y Adán se esconde. Dios tiene que llamarlo. ¿Dónde estás, Adán? Bendito sea el Señor. Dios hablaba con Adán y obviamente le explicó todo se lo aclaró. Adán conoció todo de primera mano por la voz de Dios. Amén. O sea, Adán tuvo el privilegio que tuvieron los mismos apóstoles, estar al pie del Creador, escuchándolo directamente y aprendiendo de él de todas sus inquietudes. Amén. ¿Cuántos alabamos? Claro que él comió del árbol de la vida. De hecho, por ese motivo es que los seres humanos en la antigüedad, algunos biólogos dicen de que era por las condiciones atmosféricas que el ser humano era longevo, vivía 800, 900. El más fue Matusalén, que vivió 962 años, más o menos. Amén. Si me equivoqué en la fecha, discúlpame. Amén. Pero obviamente Adán vivió 930 más o menos. Después vamos a entrar en esa etapa de longevidad. ¿Por qué vivieron longevos? Porque Adán comió con Eva del árbol de la vida. En su cuerpo conservaba las propiedades que brindaba este árbol. Por eso el Señor le dijo en Génesis 3:22, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, no se alargue su mano para que coma del árbol de la vida y viva para siempre. Adán tenía la posibilidad de seguir en pecado irredento, comiendo del árbol de la vida y vivir eternamente. Lo hubiéramos tenido hasta esta fecha. Amén. De acuerdo a los cronógrafos, estamos hablando de casi 6.000 años de existencia de Adán, para que usted tenga una idea. Amén. Sí, Adán comió, pero cuando Dios lo saca, lo castiga, lo expulsa, eso lo veremos mañana con ayuda de Dios. Cuando Dios lo expulsa, él ya no tiene acceso al árbol de la vida, pero en su cuerpo conserva esas propiedades y su descendencia siguió conservando esas propiedades hasta que esas propiedades se desvanecieron. Amén. Después de Noé, la edad se redujo. Cuando empezó, ya creo que fue una tercera o cuarta generación, en el año 2300, ya el libro de Job fue escrito en esa época y yo le tengo evidencias y algún día lo vamos a estudiar acerca de eso, porque Job menciona de hombres de grande edad que han pasado muchos años. Amén. Abraham, que duró casi, su tiempo de vida fueron 175 años, casi 200 años de vida. Bendito sea el Señor. Gloria sea el Señor. Bueno, alabanzas a Jesús. Darwin Mora. Aquí van las preguntas. Al hermano Darwin le tengo un poquito de temor.
En un texto usted citó Salmo Job 34, 14, 15. Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese su espíritu, aliento, toda carne perecería juntamente y el polvo volvería al polvo. Amén. Allí se refiere al espíritu de Dios o al aliento de vida. Aliento de vida, hermano Darwin, Rúa. Amén. El espíritu de Dios es en la terminología griega, Rúa, para determinar si el Espíritu de Dios como persona, obviamente es el Espíritu de Dios. De hecho, el Salmo 33, verso 6 dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, de los cielos, las estrellas o los ángeles también, por el aliento de su boca, dice en español. En hebreo dice por el espíritu de su boca, el rúa, el viento de su boca que corresponde al Espíritu Santo. Amén. Sí, en la nueva King James Version la coloca en mayúscula como el Espíritu de Dios. Sí, Señor. Hermano Richard, bueno, vamos por orden, ya pasamos al hermano Richard. Pilar Goda Cano, Dios puso un espíritu en el ser humano, eso es un poco de él mismo en nosotros, sí. Sí, claro. De hecho, todos los animales tienen el aliento de vida. Todos los seres vivos tienen aliento de vida, como ya lo hemos citado en el Job 34, el 14, el 15. Si él recogiese su espíritu o el aliento de vida, amén. No es, cuando hablo de aliento de vida, no me refiero al carácter de Dios, no me refiero a la personalidad de Dios, no me refiero a los atributos de Dios, sino más bien el hálito de vida, para que ustedes entiendan. Es muy diferente tener el hálito de vida y muy diferente tener el Espíritu de Dios en su plenitud, donde Dios se manifiesta en toda su plenitud en nuestras vidas. Amén. Dios puso un espíritu en el ser humano, aliento de vida solamente, hermano. Lo que pasa es que al unir el aliento de vida, que es el espíritu, con el cuerpo, que es el barro, se forma el primer alma viviente. El apóstol Pablo cita ese texto en 1 Corintios capítulo 15. Quiero leérselo, aunque el verso Génesis 2, 7 dice, y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Amén. Pero el apóstol Pablo utiliza esa misma citación, bendito sea Dios, casi se me riega el agua acá y eso se forma un desastre, bendito sea el Señor. Alabanzas a Jesús. Alabanzas al Señor. 1 Corintios 15, 45. Déjame ir a 1 Corintios 15, 45. Pablo usó esa citación del aliento de vida, fue el ser humano, hablando de una relación entre Cristo y Adán. Entonces sería 1 Corintios 15, 45, para no perder tiempo. Dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Dice así, verso 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Amén. El postrer Adán, espíritu vivificante. Amén. Entonces, cuando entra el espíritu, se une, se forma el primer hombre. Y luego dice alma viviente, haciendo una citación del Antiguo Testamento. Amén. Darwin, vamos ahora sí al hermano Richard. Dios le bendiga. Mi pregunta es, ¿por qué la serpiente tenía conocimiento de los planes de Dios con respecto a los árboles del bien y el mal? ¿Y por qué el árbol del mal? Bueno, yo ayer expliqué las razones por qué Dios plantó el árbol del ciencia del bien y el mal. Uno de los atributos que goza el hombre que Dios le dio fue que fue creado a semejanza de Dios. Por supuesto, Dios goza de un atributo que es la libertad. Él goza de la independencia, cosa que no le dio al hombre, porque el hombre no es independiente. El hombre depende totalmente en su espíritu, alma y cuerpo, dependen totalmente de Dios. Depende del aire para respirar, de la comida para vivir, depende totalmente para su existencia. Amén. Mientras que Dios no necesita un agente externo para vivir y goza de la independencia. Pero en cuanto a lo moral, Dios goza de algo muy importante que nos dio a nosotros, que somos agentes libres, que en nuestra corriente teológica, hablemos la pentecostal, la conocemos como el libre albedrío. O sea, nosotros los seres humanos fuimos creados para tomar decisiones propias. Dios no nos creó como robots. Entonces el árbol de la ciencia del bien y el mal
lo dejó Dios y ayer mencioné los varios objetivos. Voy a mencionarles los objetivos. A mí me gusta ir a la escritura. Amén. Bueno, el árbol de la ciencia del bien y el mal tenía como propósito ser una fuente de advertencia de que el mal existía. Ya Satanás había pecado. Eso le advertía a Adán que el mal existía. Cada vez que tomaba del árbol de la vida para comer, veía este árbol y recordaba que el mal existía, originado por Satanás, y que él era un agente libre, que Dios no lo había creado como un robot programado para hacer lo bueno, y que él tenía la posibilidad de hacer el malo, pero él tenía que decidir por lo bueno. Igualmente, ese árbol de la vida era una fuente del conocimiento y el bien y el mal. Él conocía el bien, Dios conocía el bien, pero Adán no conocía el mal, no había intimado con el mal. De hecho, conocer en hebreo es yadá, que es la misma palabra aplicada para la intimidad sexual. No se había unido al mal todavía. Ese conocimiento del bien y del mal, aunque Dios no ha intimado con el mal, Dios sí conoce qué es el mal. Ese conocimiento es exclusivo solo de Dios. Amén. Que Él lo conoce, pero no lo practica. Pero el diablo sí conoció el bien porque Dios lo creó bueno. De acuerdo a Apocalipsis, Génesis 1:31, Dios todo lo creó bueno. Amén. Pero el diablo concibió el mal en su corazón. Eso lo dice el libro de Juan, capítulo 8, verso 44, donde el Señor le dijo que Él ha sido el padre de mentira. O sea, el padre del pecado es Él. Es exclusivo del diablo quien originó el mal. Entonces el árbol de la ciencia del bien y el mal era una advertencia que el mal existía. Era una forma de decirle a Adán, escoge entre lo bueno y lo malo. También era una fuente de tentación. ¿Para qué? Para que cuando él se sintiera atraído hacia ese árbol, se humillara ante Dios y dependiera de Dios. Es como el aguijón que Pablo le dice, que para que las revelaciones y cómo Dios lo usaba no lo exaltase, entonces le dio un aguijón y que lo bofeteaba y eso lo humillaba. De hecho, nosotros también, todos los seres humanos, todos los cristianos, tenemos un aguijón, amén. Finalmente, este árbol era una fuente recordatoria de la propiedad de Dios, que le recordaba constantemente que hay cosas que le pertenecen a Dios. Ese árbol le pertenecía a Dios, que él debía no tocarlo, no abusar, no robarle lo que le pertenece a Dios, que él era un administrador de la tierra, como dice Salmo 24:1, que la tierra, el mundo y su plenitud son de Dios, amén. Y que él era solo un administrador, que la gloria era de Dios, Isaías 42:8, que la adoración y el servicio es de Dios. Inclusive ayer llegué a tomar un punto, porque Dios puso a Adán y a Eva en el huerto para que lo labrase y lo cuidase. Dos funciones: labrar era sacarle fruto, y fuera, después de que sacaba fruto, era para el provecho de ellos, pero una parte era para Dios, porque hay cosas que le pertenecen a Dios, como yo les cité a ustedes ayer, el libro de Levíticos, capítulo 27, verso 30, que el diezmo le pertenece a Dios, y que Dios nos pone a trabajar, nos dio el trabajo, somos seres laborales, amén, pero para que una parte de lo que Dios nos da a través de ese trabajo lo reconozcamos a Dios en señal de agradecimiento y no tocar lo que no nos corresponde. Ese es uno de los significados del árbol de la vida. Amén. Ahora, usted me pregunta, hermano Richard, ¿la serpiente tenía conocimiento de los planes de Dios con respecto a los árboles? Bueno, la serpiente, eso lo vamos a hablar mañana, era el animal más sabio, más inteligente, más astuto, no astuto, porque es que la versión Reina Valera le da como una connotación negativa. No, Dios no creó al animal malo, negativo. La serpiente que no se arrastraba, sino que se movilizaba, era de pie. El fruto del pecado fue que Dios la castigó arrastrándose y comiendo polvo de la tierra. Amén. Era la más inteligente de todos los animales, de todas las bestias. Tenía la capacidad de comunicación. Amén. Por eso el diablo la usó, bendito sea el Señor. La serpiente podía comer de los frutos. Amén. Y la serpiente sabía de que ese árbol le pertenecía a Dios. Amén. Y el diablo la usó. Bendito sea el Señor. Obviamente Satanás sabía de los planes de Dios, sabía. El árbol de la ciencia del bien y el mal era un árbol conocido tanto para Adán como para Eva, como para la creación. Amén. Bueno, hay bastantes preguntas.
Amén. Vamos a ver, Raquel Suazo, Dios le bendiga por tanta sabiduría para la gloria de Dios. Yo soy maestra de clases bíblicas y esa historia me bendice y me enriquece el ministerio de la enseñanza. A Dios la gloria, mi hermana. Gladys Santos, Dios le bendiga a su familia. Pilar Goda, si todos los seres vivos tienen el aliento de vida, ¿qué es lo que hace al ser humano sea imagen y semejanza de Dios? No, lo que hace al hombre ser semejante a Dios no es el aliento de vida. Amén, porque los animales tienen aliento de vida. Amén, lo que nos hace diferentes y semejantes a Dios es el alma. Los animales no tienen alma. De hecho, yo ayer mencioné, aunque la mencioné demasiado rápido, porque el tiempo no me da, y bueno, etcétera. Pero hay cosas unos atributos que Dios nos dio en el alma. Amén. Los animales no tienen alma. Nosotros, esa es la principal diferencia que existe entre el hombre y el animal. Que el hombre tiene unos atributos espirituales. Tenemos un alma, amén, que es inmortal, que nunca va a morir. Permanecerá en el cielo con Dios o en el infierno por toda la eternidad. Es un ente espiritual, amén, que está dentro de este cuerpo. Amén, que cuando muere no acaba todo. En el libro de Mateo 17 vemos al Señor transfigurándose delante de sus discípulos y llamando del más allá del bosom o el seno de Abraham a Elías y a Moisés. Moisés habían muerto, estamos hablando 1400 años atrás de que haya sucedido esta experiencia, casi 1500. Y Elías había muerto casi 700 años, 800, casi 900 años antes de Cristo. Entonces, hermanos, las diferencias son muchas, pero están los dos en su ente espiritual, hablando con el Señor. Son almas conscientes. Amén. Entonces, el alma nos distingue de los demás seres vivos, es porque el asiento de la personalidad de nosotras es inmortal. Los seres humanos somos diferentes porque tenemos atributos morales. Los animales no tienen un atributo moral. Para ellos no son responsables ante Dios por sus actos. Nosotros sí, por eso tenemos una conciencia. En Romanos 2, del 14 al 15 dice que Él nos acusa de los actos malos y nos defiende de los actos buenos. Bendito sea el Señor. Amén. Por eso actuamos. Esa conciencia nos encamina a nosotros a actuar correctamente de acuerdo al atributo de Dios, de su santidad, de su justicia, de su bondad. Por eso el ser humano cuando actúa contrario a la santidad de Dios, contrario a la justicia de Dios, contrario a la bondad de Dios, peca y la conciencia le redarguye al ser humano, así no tenga conocimiento y no sea salvo. Cosa que un animal no entiende. Amén. Por ejemplo, ese atributo moral de la justicia, un animal no lo tiene. Un animal no reúne a la manada y no se comunica con la manada diciendo: este mico transgredió el mandamiento, se comió las bananas que yo tenía de mi casa, entonces los vamos a juzgar a este mico. Nunca hemos visto un juicio donde un animal establezca juicio moral sobre sus demás compañeros. Pero sí vemos al hombre estableciendo un juicio, evaluando los hechos a través de fiscales, trayendo las pruebas y apelando a la ley para establecer un juicio. Muy diferente del animal. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y hay otros atributos que nos hacen diferentes. Por ejemplo, los atributos mentales. Tenemos una capacidad de raciocinio, de procesar el conocimiento y de crear un nuevo conocimiento. De ahí surge la ingeniería, el ingenio, la creatividad. Amén. Usted no ve a un pájaro pensando y diciendo: tantos años que llevamos nosotros viviendo como género de las aves y nunca hemos creado
una camita para vivir diferente. Siempre es la misma camita que tenemos. Hombre, porque miren, los seres humanos han hecho camas, empezaron con hojas, luego con bejucos, luego con plumas, ahora hay hasta con agua hoy en día. Hombre, ¿por qué no hacemos eso? Los pájaros nunca han tenido esa capacidad de razonamiento. El ser humano sí, y tenemos creatividad, y tenemos lenguaje, tenemos emociones, bendito sea el Señor, muy diferente al animal. ¿Cuántos alabamos al Señor? Eso por el estilo, bendito sea el Señor, amén. Pero lo más importante es que el alma es responsable de los hechos, porque tenemos atributos morales, somos responsables ante Dios y Dios nos va a pedir cuentas. Dios no le va a pedir cuentas a los animales. Amén. Vamos a seguir. Darwin Mora, Génesis 2 del 19 al 20 dice que Dios trajo a Adán toda ave de los cielos y toda la bestia del campo para que le dijera el nombre. Sí, amén. Y los peces que tiene María. ¿Fue porque no había mar allí? No. Hermano, se sobreentiende de que sí había mar, sí había límites, sí conocía, por supuesto. Amén. Pero en esos detalles no entremos. Sí, pero de todas maneras, si tienen nombre, fue porque Adán se los puso. Amén. Si es entonces, sí le pudo dar nombre a los que estuvieran en los ríos, pero ¿por qué no se menciona esos versículos? Bueno, hay cosas que que se omiten, pero que se sobreentienden por el contexto. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Nancy Arias, Dios le bendiga. Vamos a ver más preguntas. Acá, Pilar Godagano. El alma nos hace imagen y semejanza de Dios. Quiere decir de que el alma es lo perfecto en nosotros, es nuestro corazón lo que nos hace imperfectos. No. Dios crea el alma, inclusive vamos a la formación del alma. En Adán fue a través del hálito de vida. Ese proceso se repite en la procreación. Creo que los seres humanos, el hombre aporta 23 cromosomas y la mujer aporta 23 cromosomas. Esos 46 cromosomas se unen para fecundar el óvulo, y el óvulo fecundado, mire, de acuerdo a la ciencia, yo puse un video una vez, cuando el óvulo penetraba, son millones de espermatozoides que van en la carrera de la vida y se adhieren algunos, pero solamente uno entra. Cuando entra, hay un chispazo de luz que los científicos han descubierto. ¡Pum! Chispazo de luz. ¿Qué es esa luz? La Biblia lo dice en Juan capítulo 1, que Jesús era la luz de los hombres. Jesús es la luz de los hombres, o sea, la que da vida. Por entra, se forma la vida y sopla el hálito de Dios, hermano, y se forma la primera alma. Esa alma tiene un proceso de crecimiento. Amén. Tiene un proceso de desarrollo muy diferente al alma de Adán. El alma de Adán ya fue creada en una edad madura, como habíamos hablado el día martes con respecto a la creación madura. Es una teoría, una teología que existe, la teología de la creación madura, que los árboles parecieran, o sea, si en el cuarto día, en el tercer día que Dios creó las hierbas y los árboles, o el sexto día cuando Dios creó los animales y al hombre, si un científico analista viera la edad de esos árboles, viera la edad, diría imposible que tengan 2 o 3 días de nacido o de creado, porque esto tiene una apariencia de años de existencia. Amén. Entonces, amados hermanos, lo mismo pasa con el alma. El alma de Adán fue ya creada madura, obviamente adquirió conocimientos. Mientras Dios le hablaba, adquirió demasiado conocimiento. Dios le mostró todo, le enseñó todo. Adán era una persona que tenía la capacidad mental trabajando al 100%, era una criatura perfecta, bendito sea el Señor. Nosotros nacemos con un alma que es en proceso de desarrollo. Y en la medida que el alma va adquiriendo conocimiento, aprendemos hábitos, costumbres. Y obviamente, por eso la Escritura dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Esa necedad es adquirida por el comportamiento de los padres. De hecho, en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, dice que nosotros fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir heredada de los padres. El papá y la mamá aportan un poco de lo que aprendieron de sus padres, que es costumbres, hábitos, gustos. Amén. Y toda esa herencia que hemos recibido
por conducta visual, amén, la asumen los hijos y los hijos reaccionan ante diferentes emociones porque está integrado en el alma. Por eso la necesidad está ligada en el alma. Cuando llega la edad de conciencia, ya el alma está preparada para pecar. Ya el alma se va a inclinar al pecado, muy diferente al alma de Cristo, porque el alma de Cristo se conservó pura, también se formó en desarrollo, creció como un niño, como dice Lucas capítulo 2, que él crecía en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y para con los hombres. Creció como cualquier ser humano. La diferencia es que él no adquirió todas esas vanas costumbres de sus padres, del caso de José y María, ni tampoco del ambiente, sino que todo lo recibió del Padre, bendito sea el Señor. Pero nosotros sí aprendemos esas costumbres que se convierten en necedad en los niños, y por eso a los niños toca pegarles, toca castigarlos, porque la Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara y la corrección la harán apartar de él. No es el pecado original como lo predica el determinismo, o estamos hablando del calvinismo o los reformados, bendito sea el Señor. El corazón se ensucia, el corazón del niño es puro, pero con el tiempo, con el paso del tiempo, mientras va adquiriendo conocimientos, hábitos y todo eso, se va ensuciando, se va dañando, se va corrompiendo. Amén. Hasta que el corazón se degrada, se corrompe y llega a un punto que cuando es responsable delante de Dios, Jeremías 17 dice que el corazón es perverso y malvado. Amén. Pero se corrompe desde su juventud, de acuerdo a Génesis 8:21, que el Señor le dijo a Noé: no volveré a destruir al hombre, porque el hombre es malo, el corazón del hombre es inclinado al mal desde su juventud. Bendito sea el Señor. Amén. Seguimos, Pastor Leroy Díaz. Señor le bendiga, siervos. Siervo, hay quienes dicen que el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal es la relación sexual. ¿De dónde viene esa teoría de pensamiento? De los gnósticos. Eso no es nada nuevo. Eso venía desde la iglesia primitiva. Los gnósticos docetistas habían una secta que decían de que, inclusive, que la carne es mala, que el cuerpo es malo, y ellos fueron los que mandaron, que Pablo dice, porque cuando Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 4, vendrán tiempos peligrosos donde muchos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, se refería a los gnósticos, sobre todo en el Asia Menor, allá en Colosa. Colosa fue infiltrada por los gnósticos. Amén. Colosa era una iglesia que estaba cerca a Filadelfia, a la Odisea, gloria a Dios. Por eso cuando Pablo le escribe en el año 60 a la iglesia de Colosa, le dice: por favor, intercambien la carta con la iglesia más cercana de ustedes, que es la de la Odisea, y la de Odisea compártanla con la de Colosa. Eso lo dice Colosenses capítulo 4. Pero la iglesia de Colosa fue infiltrada por los gnósticos, y ellos decían de que la materia era mala, que Jesús era imposible que se haya manifestado en carne. La carta de Colosenses tiene un trasfondo contra los gnósticos. Entonces los gnósticos decían que tener relaciones sexuales aún dentro de la pareja era malo, porque era la carne. Por eso en Timoteo 4 dice: esos espíritus engañadores y doctrinas de demonios enseñaban a no casarse. Los gnósticos. De hecho, Agustín de Hipona perteneció a una secta gnóstica llamada, padre, se me va el nombre porque tengo mucha información en la cabeza. Por eso fue que se metió dentro de la Iglesia Católica Romana el celibato, por esa cultura gnóstica, amén, de que el hombre de Dios tenía que ser espiritual porque la relación sexual dañaba la comunión con Dios. Pero eso es falso, porque en el libro de Hebreos 13:4 dice que honroso en todo matrimonio el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y adúlteros lo juzgará Dios. Amén. Eso no es pecado, la relación sexual dentro del matrimonio. Entonces, estos gnósticos que veían pecaminoso la realización sexual dentro del matrimonio y que mandaban a abstenerse de casarse, fueron los que interpretaron Génesis capítulo 3 diciendo de que la fruta prohibida fue que Satanás tuvo sexo con la mujer y de ahí salió la simiente de Caín. De hecho, actualmente hay una corriente de cristianos que cree esa inmundicia. Por ejemplo, William Soto Santiago predica eso. En Puerto Rico él se creía Jesús, supuestamente. Y hay otras sectas que predican esa herejía de que el pecado fue de que Eva tuvo sexo con la serpiente. Amén.
¿Cuántos alabamos al Señor? No con Adán, bendito sea el Señor. Norma Chavarría, que Dios le bendiga, hermanos. Sigan adelante. Amén, 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 amén. ¿Quién más? ¿Se acabaron las preguntas? ¿Se acabaron las preguntas? Ah, mire, aquí en Facebook. Vamos a ver. Olinto Chacón, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Una pregunta. ¿El Señor Jesucristo es parte de la creación de Dios? En Colosenses no quiere decir que es el primogénito de toda la creación. No. Precisamente estaba hablando de Colosa, infiltrada por los gnósticos. Los gnósticos decían de que era imposible de que Cristo se hubiese... porque los gnósticos tenían una teoría acerca de la creación. Ellos decían de que Dios es el ser, el Espíritu Supremo, y que a partir de él emanó unas, eso se llama emanaciones, unas ondas, emanaciones donde estaban los diferentes grados de seres espirituales. Entre esos estaban los ángeles, querubines, y ahí estaba Cristo. Pero el último de ellos, la última emanación, es Emergurgio, que fue el Dios creador de la materia. Y que Emergurgio tenía parte de Dios, del Espíritu bueno, pero también parte de la materia, que la materia es mala. Entonces Pablo tiene que escribir y decir de que Jesucristo es el creador. Y por eso está en Colosenses capítulo 1, del verso 13 al 17, más o menos, del verso 15 al 17, un cántico a la divinidad de Cristo. Y cuando dice que Él es el primogénito de toda creación, no está hablando del primer ser creado. Primogénito en griego es prototokos. Proto es primero en griego. Tokos, el que surge. Es el que surge primero. Entonces, cuando Cristo se encarna, se humilla, Él es el primero en resucitar de entre los muertos. Es el primogénito de entre los muertos. Él es el que asciende sobre toda la creación y se vuelve primero en todas las cosas. Amén. El primero en resucitar, el primero en todo, amados hermanos. Entonces, por eso dice que Él es el primogénito de toda la creación. El verso 17 dice, para que en todo Él tenga la preeminencia, sea el primero de todos. Eso es lo que corresponde a la palabra primogénito, que sea el primero en surgir en toda la creación. Pero el verso 16 dice claramente que toda la creación vino por la hechura de Él. Porque dice, en Él fueron creadas todas las cosas. Todas, sean visibles, invisibles, potestades, gobernadores. Y entonces, con ese verso, el verso 16, Pablo está derribando la teología gnóstica de ese entonces. Amén. No fue Emergurgio el que creó, sino fue Jesús el que se encarnó. Él, en su preexistencia eterna, que vivía siempre con el Padre, hermano, se encarnó. Él fue el que creó todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra, sean visibles o sean invisibles. ¿Por qué él está dando un golpe a los gnósticos? Porque los gnósticos dicen que Emergurgio solamente creó el mundo material y que el ser, el Espíritu Supremo emanó esas emanaciones, esas radiaciones que fueron las criaturas que surgieron a partir de Dios, pero que no fueron creadas, sino que surgieron. Y aquí Pablo le dice, el Señor es el creador del mundo material, pero también del mundo espiritual, sean invisibles y sean visibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Y luego dice, Él es antes de todas las cosas. Mire, todas las cosas en griego es panta. Panta incluye todo lo creado. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten por medio de Él. Él es el primero en todo lo creado. Bendito sea el Señor. A eso se refiere Colosenses 1:15. De hecho, el verso 13 dice que Jesús nos trasladó al reino de su amado Hijo. Es decir, Jesucristo, antes de encarnarse en este mundo, tenía y tiene y tendrá un reino. ¿Cuántos alabamos al Señor? Dios le bendiga, siervo amado. Adelante. Ali Sarese Eslachin. Ali. Oh, buenos días, pastor. Ore por mí. Me alejé de la iglesia y me arrepiento mucho. Hermana, vuelva a los pies de Cristo. Ese es el propósito de Dios. Síganos escuchando todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana por YouTube y Facebook. Aquí estaremos y a escuchar palabra de Dios. Dios la ha de ayudar. Amén. Alex Quesada. Alfonso Chaparro, bueno, Dios le bendiga. Adán y Eva estuvieron solo dos hijos, no más. ¿Cómo hicieron para que se extendiera la familia? No entiendo eso.
Aquaman, cuando lleguemos al capítulo 5, nos vamos a dar cuenta de la descendencia de Adán. Adán tuvo su tercer hijo, que era Set, cuando tenía 130 años más o menos. O sea que ya había pasado bastante tiempo. Ya a Caín y Abel eran maduros cuando ofrecieron el sacrificio, bendito sea el Señor. Ya habían tenido, obviamente la Biblia dice, y tuvo hijos e hijas. A través de ellos fue que se pobló la tierra. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, Adán le puso otro nombre a Eva. Primero la llamó varona, amén, porque el hombre fue tomado, pero luego la llamó Eva, porque iba a ser la madre de todos los vivientes, pero iba a sufrir dando hijos. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Aleluya. Gloria a Dios. Oiga, se acabaron las preguntas. 50 minutos y ya se acabaron. Aleluya. Bueno, amados hermanos, si se acabaron, pues terminamos. ¿O alguien tiene alguna otra pregunta? Compartan el link de Facebook, por favor. En grupos, el link de Facebook, le agradezco, por favor. Amén. Este link de Facebook, compártanlo en grupos para que otros también reciban bendición. Espero que Dios le bendiga, hermana Rosa Espada, desde Puerto Rico. Qué bendición. Amén. Alabanzas al Señor. La escritura es hermosa, amados hermanos. Arriba hay más. ¿En dónde? Déjame ver. Alabanzas a Jesús, reportándonos sintonía. Dios le bendiga, pastor. Pastor, cuando sopló ya, Carmen Cristancho, ya le respondí. Pastor, en la tierra no llovió, ya. Gonzalo, ya. Ya, el hermano Marco, ya. Ricardo Morales, ya. Darwin Mora, ya. Richard Duarte, Dios le bendiga. Mi pregunta es ¿por qué la serpiente tenía conocimiento de los planes de Dios? Sí, claro, los tenía porque el hombre le había comunicado, Dios le había comunicado al hombre, amén, todos los animales fueron testigos, la serpiente era la más inteligente de todas, eso lo hablamos mañana con la ayuda de Dios. Qué pena, hermano Marco estuvo trabajando, amén, Dios lo ayude, mi hermano Marco. Oliva Porras, mi pregunta es, si Dios bendijo toda la obra de sus manos, vemos en Génesis 3:17 donde dice que el Señor maldijo la tierra, no entiendo esa parte. Sí, Él bendijo, pero maldijo, si usted lee el verso 17, dice por causa de ese pecado. Amén, el verso 17 dice, por haber oído la voz de tu mujer, maldita será la tierra. Qué tremendo, tenga cuidado mujeres lo que hablan, no mentira. No, por lo que la mujer convenció a Adán. La mujer no le dio así, no. La mujer le presentó argumentos. Pero ya no era la mujer. Era Satanás detrás de la mujer poniéndole palabras a la mujer para convencer a Adán. Si usted lee el verso 5, dice, y vio la mujer, 6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto. Comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así nomás dice. Pero cuando Dios castiga, cuando establece el juicio, dice, al hombre le dice en el verso 17, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. O sea, porque obedeció a la mujer y detrás de ella estaba Satanás, obedeció fue al diablo y no a Dios. Entonces, por eso la tierra sería maldita. De hecho, amada hermana Oliva, el que no obedece la palabra de Dios recibe maldición. En el libro de Deuteronomio 28 dice que el que no obedece, estas maldiciones vendrán sobre ti. Amén. Un sinnúmero de maldiciones, Deuteronomio 27, hay unas maldiciones de Deuteronomio 28, Deuteronomio 29 y otras partes de la Biblia habla de otras maldiciones. Amén. Vamos a seguir revisando. La hermana Cindy Grimando dice que hay más. Raquel Sasso, ya. Pilar, ya. Darwin Mora dice, ya, eso ya lo hablamos. Gloria, ya, pastor, según Génesis 2:18 entendemos que el hombre no está completo hasta que haya esposa. No, sí, hermana Carmen. Génesis 2, desde el verso 7 hasta el verso 24, es una expansión del día sexto.
Amén. Amén. Antes de que el Señor, el verso 31, viera todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Cuando dice en Génesis 1:31, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, ya estaba incluido la mujer. Varón y hembra los creó. El verso 26 y el verso 27 se expanden en el capítulo 2 del verso 7 al verso 24. Amén. Entonces, cuando Dios primero crea al hombre, dice, no es bueno de que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. No quiere decir de que el hombre no fuera bueno, sino que no era bueno de que él no tuviese compañía. Entonces Dios está en el proceso de creación, le crea a la mujer para que fuese completo. Amén. El hombre... bueno, iba a ser una broma, pero no es el momento. Pastor, cuando Jehová habla a la serpiente, le dice, sobre tu pecho andarás. Entonces, ¿cómo se desplazaba la serpiente? Mañana lo hablamos. Mañana lo hablamos. Amén. Alabanzas a Jesús. No se desplazaba sobre el pecho. Tenía otra movilidad. Ya. Mauro, saluda, Dios le bendiga, mi amado hermano. Hasta ahorita lo saludo. Ya, según lo que yo no entendí. Así. Darwin Mora, según lo que dijo, entendí que Jesucristo era como Adán en imagen. Algo así como lo que conocemos como gemelo, ese sentido. Sí, más o menos, para que usted entienda. Porque Dios, el Hijo de Dios, crea el molde de barro. Estamos hablando de un maniquí de barro que no tenía vida, como dice Santiago 2, que el cuerpo sin el espíritu está muerto, era un cuerpo muerto, pero ese cuerpo muerto le dio la forma a la imagen de él, amén, lo creó a la imagen de él, bendito sea el Señor del Dios vivo. Entonces, de igual manera, cuando Jesús nace, es el segundo Adán, de acuerdo a 1 Corintios 15, hay una relación apocalíptica entre los dos Adanes, el que viene de la tierra y el que viene del cielo. Amén. Hay preguntas arriba, usted no estoy contestado. Ya estoy paneando todo. Ah, no hay más que no haya contestado. Sí, ya las contesté. Amén, hermano. ¿Cuál era el tipo de comunión que tenía Adán con Dios antes de pecar? Qué precioso. Esa pregunta está muy buena. La comunicación, la humillación. Eso era parte de la creación. La humillación no es nada nuevo. Él se humillaba ante Dios, como todas las criaturas en el cielo se humillan, doblando rodilla, postrando. Mire como el Señor Jesucristo lo hizo, que dice la Biblia que él postrado en tierra ponía su frente sobre el suelo. De igual manera Adán lo hacía. Amén. De esa manera oraba, se entregaba en oración. Era un hombre de comunión con Dios. Cuando la voz de Jehová paseaba por el huerto, él se inclinaba, se humillaba ante la voz, Dios le hablaba, porque ante Dios hay que tener reverencia, hermanos, humillación delante de Dios. Eso nunca ha cambiado. Eso es parte de todos los que vivimos y existimos y dependemos de Dios. Humillados delante de la poderosa mano de Dios, dice la Escritura. Él tenía comunión con Dios, hablando con Dios, y Dios le hablaba a él. Todas las preguntas que le hacía, se las hacía en humillación. Amén. Hablando con Dios. Pastor, no ha respondido mi pregunta. Sí, yo le respondí, hermana Oliva, con respecto a la maldición. Maldición vino por causa del pecado. Amén. Por no haber obedecido a Dios, sino obedecido a la serpiente. Juanita Arroyo, amén. Pastor, ¿Dios siguió hablando con Caín? No, Dios, cuando Caín dice en Génesis 4, creo que el verso 16 dice que Caín salió de la presencia de Dios. ¿Cuál era la presencia de Dios? Donde se ofrecía el sacrificio. Adán y Eva, Dios los sacó del Edén al oriente, pero ellos establecieron un lugar donde adoraban a Dios, donde se humillaban delante de Dios y se comunicaban con Dios a través del sacrificio. Caín fue expulsado de ese lugar, para yéndose más allá del oriente, alejándose más, y Dios no le habló más después de que lo castigó. Carmen Cristancho, me repite las preguntas, los que la escribieron, que está muy arriba, me la repiten. Darwin Mora, Adán conocía la anatomía humana interna porque cuando vio a Eva dijo que era hueso de su hueso y carne de su carne. Para que usted se dé cuenta la capacidad de conocimiento que tenía Adán.
Claro, Adán hoy en día sería más que un PhD en anatomía, en mineralogía, en geología. Adán conocía toda la creación porque Dios le dio la capacidad de señorear sobre toda la tierra. Era un ser perfecto. Amén. O sea, si hablamos en términos modernos, era un... Mire, si Albert Einstein, que ha sido el hombre, el científico más ilustre de la edad moderna, cuando murió, eh, el médico patólogo que estaba encargado de embalsamar el cuerpo de Albert Einstein, lo que hizo fue abrirle el cráneo y sacar el cerebro y esconderlo. Ese cerebro está en una universidad, no sé si Inglaterra o Estados Unidos, porque ellos querían descifrar cuál era el misterio. Amén. Y lo han estudiado el cerebro. Bueno, pero Albert Einstein solamente utilizó una parte de la capacidad cerebral, algo muy mínimo, que tenía unos lóbulos más amplios que otra cosa, pero no nos diferenciaba de nosotros. Pero Adán tenía toda la capacidad mental. Por eso cuando vio a Eva, su corazón se llenó de emociones porque la capacidad mental que él tenía, circularon mucho conocimiento, mucha sabiduría de Dios, y Dios, a través de ese conocimiento, él reconoció de que ella no había sido hecha ni del agua como los peces, ni de la tierra como los animales, sino había salido de su costilla. Y él sintió, fui operado, una de mis costillas salió, conocía todo, amados hermanos. Amén. Hueso de sus huesos y carne de su carne. Amén. Alabanzas a Jesús, Nancy Ramírez. Amén. En la creación ya estaba la Trinidad Divina. Sí, claro, Dios existe desde antes de la creación del universo. En el libro de Juan capítulo 17:5, el Señor le oró al Padre diciendo: glorifícame con aquella gloria que tuve antes de que el cosmos o el universo existiese. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existieron desde antes de la creación. María Eugenia García Mantilla, Dios le bendiga, excelente explicación. A Dios sea la gloria, mi hermana María Eugenia. Déjame ver. Sí, María Eugenia. Ok, pero creí que era una compañera de estudio mía que tengo en Facebook. Pero es genia, le decimos de corazón. Amén. Bueno, si hay preguntas que se hicieron arriba y no he respondido, por favor repítanmelas y ya termino. Amén. Ya va 1 hora y 2 minutos. Ha sido de gran bendición. Este estudio es de gran importancia, amados hermanos, porque como ustedes se han dado cuenta, hacemos el estudio del capítulo y al día siguiente hacemos el análisis de algunos detalles de ese. De hecho, cuando Adán vio a Eva por primera vez y dijo: esto es carne de mi carne, hueso de mis huesos, esa citación la toma Pablo para incrustarla en la carta que él dirigió a la iglesia de Éfeso, en el Asia Menor. Y en Efesios 5 dice: maridos, amad a vuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Amén. Y luego dice: grande es el misterio, amén, que el hombre y la mujer son una sola carne, así como Cristo y la iglesia son uno también. Amén. Y voy a citar esa citación que Pablo hizo de la iglesia y Cristo, haciendo alusión a Adán y a Eva. Vamos a Efesios capítulo 5. Alabanzas al Señor. Ayer no lo mencioné por falta de tiempo. Amén. Dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Pablo cita a Génesis. Amén. Por esto dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Amén. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Amén. Así como el novio deja la casa del padre para buscar a su novia, Cristo dejó el cielo para venir acá a la tierra y buscar a su novia, la iglesia, buscar y salvar lo que se había perdido. Nosotros, qué bendición. Y luego se une a nosotros, porque cuando aceptamos a Cristo, somos un espíritu con él. Eso lo dice en 1 Corintios 6, que el que se une a una ramera, una carne son, porque está escrito: los dos eran una sola carne. Y luego dice Pablo, aplicándolo a la iglesia: pero el que se une al Señor es un espíritu con él.
y nosotros nos hemos unido al Señor y somos un espíritu con Él. Bendito sea el Señor. Carmen Cristancho, gracias pastor, como maestra de escuela dominical aprendemos y podemos enseñar a nuestros niños un verdadero conocimiento. A Dios sea la gloria. Amén. Gloria, aleluya, santo. Amén. Bueno, amados hermanos, esto es una gran bendición. Todas estas enseñanzas derriban muchos mitos, muchos paradigmas que se nos han enseñado. Por ejemplo, Génesis 4:6, de que en la tierra no llovía antes del diluvio. Sí llovía, porque eso fue lo que hizo surgir las plantas, de acuerdo al verso 5. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Otros mitos que se ha derribado, que el pecado de Eva fue haber tenido sexo. A ver, no fue eso lo predicaron fueron los gnósticos, ya expliqué la causa. Otros mitos que se han hablado y que se han creído durante mucho tiempo, y eso lo estamos derribando, pero todo por las escrituras, comprendiendo el texto bíblico desde una manera académica, histórica. Bendito sea el Señor. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Damos gloria al Señor. Déjame mirar acá sí, ya en Facebook, compartan el link de Facebook, por favor, en grupos. Y ya hasta aquí llegamos. Bendito sea el Señor. Gracias, pastor, a usted por la sabiduría que le ha dado. Bendición. A Dios sea la gloria. Es el Señor, hermana, es el Señor. Todo se lo debo a Él. Sin Él nada somos. Él da sabiduría a los sabios, dice la Escritura. Nos humillamos delante de Él y le damos el reconocimiento. Es el Espíritu de Dios. Amén. Bueno, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a hacer una oración. Ayúdenme a orar para el tema de mañana. Hagamos esa oración. Y que el Señor salve almas. Y que el Señor reconcilie descarriados. Y que las almas vengan a los pies de Cristo. Y que se añada más gente a estos estudios bíblicos. Amén. O esta iglesia virtual, como la hemos nombrado. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad, por darnos respuesta a las inquietudes que hemos tenido, Señor. Te damos toda la gloria, te damos toda la alabanza, Señor. Te bendecimos, te exaltamos. Te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando a comprender el texto bíblico. Padre, mañana vamos a continuar hablando de esta palabra. Esta noche hablaremos un mensaje, te adoraremos y te alabaremos. Ayúdanos, Señor, a alabarte y adorarte. Pero permita que otros también reciban este mensaje, que se unan a estas transmisiones. Salva las almas a través de este mensaje, Señor. Reconcilia de los descarriados, Padre. Te pedimos, Señor, por las personas que han estado oyendo este mensaje, Padre. Mira Ali Sarase Eslachín, Padre. Ella dice que se alejó de la iglesia. Señor, permita que ella se acerque a ti. En el nombre de Jesús, oro por ella, por la salvación, por la reconciliación de las almas perdidas. En el nombre de Jesús. Padre, te rogamos que reconcilie almas a través de estos estudios, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos, síganos dando la palabra, síganos hablando, síganos alimentando. Dile, hermano, síganos dando la palabra todos los días. Y que más almas se unan a este propósito, este proyecto de iglesia virtual. Para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Amados hermanos y hermanas, Susana Barret dice, el Espíritu de Dios me ha creado, me infunde vida. Amén, gracias, amén. Esta noche, de 8 de la noche, hora colombiana, 9 de la noche, estén pendientes para que apoyen este culto, amén, esta noche y mañana de 9 a 10 de la mañana, pero esta noche los espero, amén. Y si alguno pues quiere ofrendarnos, debajo del video está la forma como usted nos puede apoyar en el área de las finanzas. Dios le bendiga en YouTube, por supuesto, no en Facebook, debajo del video en YouTube. Dios le bendiga, nos veremos mañana con la ayuda del Señor.